Adelante, muy bien, pues amados, que Dios les guarde, Dios les bendiga de manera rica y abundante otra vez. Pues esta es una noche de estudio y cuando hacemos estudio, eso quiere decir que se aportan muchos datos, informaciones desde nuestra óptica. Es una de las mejores inversiones de tiempo que tenemos acá en Iglesia Redimidos porque se sacan muchas lecciones, muchas moralejas espirituales. Y bueno, para yo pasarles todas estas informaciones, por supuesto, he tenido yo mismo que nutrirme primero. Así es que he sido un beneficiado, ¿verdad? Con antelación. Y lo que hemos encontrado en relación con el estudio de esta noche, pues es muy interesante esta historia que aparece aquí en las Escrituras. Y quisiera compartir con ustedes este relato de la historia cuando Cristo realiza el milagro a el ciego Bartimeo. Muchísimas lecciones espirituales vamos a extraer de esta porción de las Escrituras que aparece en los evangelios sinópticos. Ya estamos aprendiendo. ¿Qué quiere decir sinópticos? Los evangelios descriptivos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Mientras que el evangelio de Juan, de acuerdo a los estudiosos, lo consideran el evangelio misional, porque presenta directamente o con más énfasis que tal vez los otros evangelios, la misión particular del plan redentivo de el Padre salvando a la humanidad a través de Cristo. Mientras que los sinópticos o descriptivos están la obra de Cristo durante su labor ministerial acá en la tierra. Así es que este milagro de Jesús aparece en Mateo, Marcos y Lucas, y allí aparecen las fuentes donde aparecen en cada uno de los evangelios. Sin embargo, nosotros vamos a tomar el relato que aparece en el segundo de los evangelios, el evangelio de Marcos, desde en el capítulo 10, desde el versículo 46 al 52. Entendemos que de los tres relatos, de las tres narraciones, Marcos es quien más detalles aporta en relación con este evento trascendental y tan hermoso y que arroja tantas lecciones para nosotros. De hecho, en Marcos es el único de los evangelios en que aparece el relato o la historia de sanamiento, donde dice directamente a quién fue realizado este milagro, quién fue el beneficiario. O sea, el único de los relatos que menciona Bartimeo es en el evangelio de Marcos. Muy interesante. De hecho, hay algunas ligeras diferencias entre los tres relatos que aparecen allí en los evangelios. Por ejemplo, miren, en Mateo capítulo 20, versos 20 hasta el 34, dice allí que el milagro fue realizado de parte de Cristo en favor de dos ciegos. También Lucas dice que fue un ciego, pero no menciona el nombre. Así es que Marcos dice un ciego llamado Bartimeo. Y ustedes, bueno, pueden tener la legítima curiosidad de preguntar por qué Mateo dice que Cristo realizó este milagro a dos personas, mientras que Marcos se enfoca solamente en una y hasta da el nombre del personaje beneficiado, Bartimeo. Esto no es algo extraño en los evangelios. Algunos evangelistas enfatizan de manera particular alguna actitud, vamos a decir, más resaltante de uno de los personajes. Y por ejemplo acá pareciera que Bartimeo, aunque evidentemente eran dos personajes,
Bartimeo es el que tiene una interacción con Jesús, una especie de diálogo más personal, más personalizado. Es el evento en Marcos y por eso, o sea, relatado por Marcos, porque quiere pues traer a colación lo que ocurre directamente con uno de esos dos que fueron restaurados su visión. Y este es pues nada menos que Bartimeo. En el Evangelio de Lucas también hay una pequeñita diferencia allí cuando dice que estaban, bueno, eso lo vamos a mirar en un ratico porque lo que quiero decir es que dice que estaban acercándose, dice Lucas, acercándose a Jericó, donde se realizó el milagro, mientras que Mateo dice saliendo de Jericó. Lo que ocurre es que la palabra acercándose en Lucas quiere decir en la cercanía y sin embargo fue traducido como acercándose, lo que quiere decir que habían salido pero todavía estaban cerca de la ciudad donde se realiza el milagro, específicamente pues Jericó. Vamos a entrar ahora entonces ya en lleno a la narrativa descriptiva del acontecimiento en sí mismo. Marcos capítulo 10, verso 46. Yo me estoy auxiliando también, aunque aparece en pantalla allí en la versión digital de la historia, con la Reina Valera, la versión Reina Valera año 1990. Pero vamos a leer mientras, como aparece allí en pantalla. Y esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Citamos leyendo. Entonces vinieron a Jericó, Marcos 10:46, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bien, como estamos en noche de estudio, vamos a hacer una cortita exégesis allí con algunos elementos interesantes, particularmente esas palabras, esos vocablos que aparecen en letra roja. Dice, entonces vinieron a Jericó y dice que Cristo, ¿verdad? Sus discípulos y una gran multitud. Pero vamos a hablar de Jericó, la ciudad donde se realiza el milagro. Vinieron a Jericó. Jericó era la ciudad que estaba al borde del río Jordán y su nombre quiere decir lugar de fragancia y también ciudad de las palmeras. Jericó, por supuesto, es mencionado desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 34:3 se le llama a Jericó lugar de fragancia y en Jueces 1:16, para los que están tomando notas, Jueces 1:16 se le llama a Jericó ciudad de las palmeras. Estaba, como digo, al oeste del Valle del Jordán e interesantemente el dato que vamos a dar ahora, a una milla, menos de 2 kilómetros, esta Jericó de los días de Cristo, a una milla de la Jericó del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la Jericó del Antiguo Testamento? ¿Recuerdan la introducción del pueblo ya a la tierra de Canaán cuando se le da la instrucción a Josué y a todo el pueblo y bordean la ciudad de Jericó y finalmente en el séptimo día, la séptima vez, se derriban los muros de Jericó? Bueno, pues esta misma Jericó lleva el nombre, la ciudad restaurada, pero un poquito distante bueno, no tan distante, ¿verdad? Como hemos dicho, apenas una milla, 1 kilómetro 600 metros. Y esa es la hermosísima ciudad de Las Palmeras, Jericó, que había sido embellecida. Y entonces dice que allí aparece
Cristo, sus discípulos y una gran multitud que eran los testigos, y estaba este personaje entonces, Bartimeo. El único que menciona el nombre, insisto, es Marcos. Bartimeo. ¿Qué quiere decir Bartimeo? ¿Cuál es el nombre, el significado del nombre Bartimeo? Es una palabra compuesta de la raíz o el prefijo bar, que quiere decir hijo, y timeo, que quiere decir nada menos, un término nada agradable, hijo de robo o de engaño. Viene del arameo Bartimai, Bartimai en arameo, y timatos en griego, que quiere decir inmundo o profano. Así es que bar, B-A-R, el prefijo, la primera parte de su nombre, es hijo, y entonces timeo, como hemos dicho, es precisamente inmundo, profano, también deshonesto, robo o engaño. Así es que este caballero, Bartimeo, era el hijo de robo o de engaño. Los vocablos, las palabras, los nombres propios en el Nuevo Testamento con el prefijo bar, que quiere decir hijo, pues aparecen en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay un personaje que aparece en Hechos capítulo 13, versículo 6, llamado Bar Jesús. Posiblemente ustedes se habrán encontrado con ese nombre, un falso profeta llamado también Elimas. Bueno, pues su nombre era Bar Jesús, hijo de Jesús, pero un anticristo nada menos. También el nombre Barsabás, otra vez el prefijo o la raíz B-A-R, Barsabás, está en Hechos 1:23. ¿Recuerdan ustedes cuando los apóstoles allá en el aposento alto estaban buscando un sustituto para Judas, para completar el número de los 12? Y entonces se eligieron a dos personas. Uno de ellos era Barsabás, llamado de esa forma, o Judas también se le llamaba, y el otro era Matías, que eventualmente fue el elegido. También aparece en Hechos capítulo 15, versículo 22, Barsabás. Está también Bartolomé, otra vez B-A-R, y entonces Ptolomé, hijo de Ptolomeo. Recuerden que Bar es hijo, Bar es hijo. Y otro personaje, tal vez el que más podemos conectar en cuanto a la relación que tenemos con el término o el nombre, es Barrabás, por supuesto. B-A-R y entonces Abba. Bar-Abas, pero pronunciado de manera pues así de corrido, decimos Barrabás, Bar-Abba. Ustedes conocen el texto bíblico de Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, ¿cómo? Abba, Padre. Ese Abba es Padre. Así es que allí está repetido el término, el vocablo dos veces. Abba era una forma de referirse también a Padre. Entonces, Abba, Padre. Allí está la segunda parte del término, por ejemplo, del Barrabás. Quiere decir Barrabás, hijo del Padre. ¿Pero de cuál padre? No es el estudio sobre Barrabás que estamos haciendo, pero Barrabás era hijo del padre el diablo, porque él representaba a su padre, y el padre de Barrabás, así como el padre de los infieles judíos, era también Satanás. Cristo le dijo, ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo. Así es que Bar es, como ya hemos dicho, hijo, y Abba es Padre. Y en el caso de Bartimeo, este otro nombre, B-A-R, Timeo, el hijo de robo, el hijo de engaño,
el hijo de inmundicia, el hijo de el profano. Así es que no más, miren ustedes las características de este caballero, Bartimeo, que para colmo entonces es ciego, lo complica el escenario porque ellos entendían que llevaba muy bien ese nombre, ya que por ser ciego implicaba que a todas luces él era un pecador o sus ancestros, su padre. Por lo tanto, era precisamente eso, un hijo de robo, un hijo de engaño, un hijo de maldición. Bartimeo, quien es ciego, hijo de Timeo. El padre de Bartimeo se llamaba Timeo, por eso Bartimeo, hijo de Timeo. Insisto en que Bar quiere decir hijo. Y estaba sentado junto al camino, haciendo qué cosa, Bartimeo, mendigando. ¿Por qué? Porque era un pobre de solemnidad, era una persona en pobreza extrema, relegado de la sociedad, un paria que nomás miren el nombre que tenía, hijo de robo, hijo de engaño. Y para colmo entonces, la maldición le llega, pues es ciego y por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de aceptación social, pues era un paria, era un pobre, era un mendigo, eso es lo que estaba haciendo, mendigando, y vivía de la caridad pública. Así es que Bartimeo era sumamente pobre, un pobre de solemnidad, como dicen los juristas, un pobre de solemnidad, y además de eso era ciego. ¿Qué cuadro alrededor de este caballero? La sociedad sencillamente no lo trataba. Era un marginado, era un paria, como ya hemos dicho. Sigue diciendo la Biblia ahora en los versículos 47 y 48, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando llega el rumor a los oídos del hijo de robo, el hijo de engaño, el hijo de inmundicia, Bartimeo, el hijo de Timeo, él pues oye los clamores de que es nada menos que Jesús el que viene en la procesión, el que viene en la comitiva. Puede oír las voces de las personas porque había una gran nube de testigos que acompañaba a Jesús y que estaba en los alrededores. Así es que él entiende que es su oportunidad. De alguna forma, Bartimeo, aunque no podía leer porque era ciego, obviamente, pero sí había de alguna forma escuchado ya la fama de que ahí a Jerusalén, a Israel, vendría el Mesías, Salvador del mundo. Jesús de la tribu de David en la carne, como dice la palabra, ¿verdad? De acuerdo a la carne de la tribu de Judá, y su ancestro era, entre otros, pues David. Así es que él comienza a dar voces y a decir, como dice el texto: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante entonces cómo ahora surge una oposición de las personas que escuchan a Bartimeo vociferar a todo pulmón, clamando misericordia para que Cristo tenga compasión de él. Pero entonces lo regañan, entonces lo mandan a callar y sencillamente lo reprenden para que él no siga haciendo ese ruido y tratar de llamar la atención. Señores, es interesante cómo muchas veces los creyentes, pues somos precisamente las piedras de tropiezo para que las personas no lleguen a Cristo. Dice aquí en mensajes selectos, no está en pantalla, pero el libro lo tengo en físico, mensajes selectos
tomo 1, en la página 142, una cita que posiblemente ustedes han escuchado antes. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Y ahora va a decir, los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Y el último párrafo entonces de esa página dice, pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Pero me llama la atención que con mucha frecuencia los que profesan la verdad son precisamente los mayores obstáculos. Ustedes saben que los discípulos estaban precisamente incluidos en el grupo de los que estaban queriendo que este hombre no molestara más con sus clamores de Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando lo reprendían, entonces dice que con más fe y con más entusiasmo, con más disposición, con más vehemencia esta vez, volvía a hacer la misma súplica. Y en la Biblia varias veces aparecen los discípulos precisamente pues siendo obstrucción para que la gente no llegue a Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando estaban trayendo los niños a Jesús? Quienes precisamente eran los que estaban diciendo a los niños no se acerquen y demás. No eran otros que sino los discípulos, o entre los que lo estaban haciendo estaban los discípulos. Estaba también el caso de la mujer que quiso tocar el manto de Jesús, que estaba insistiendo, y cuando Cristo dice, ¿quién me ha tocado, maestro? Una por allí, son mucha gente que te está tocando. Ellos, por supuesto, estaban mirando la escena, ¿verdad? Pero ¿por qué no fueron ellos los que de alguna forma franquearon el espacio e hicieron las condiciones, propiciaron las condiciones para que los niños, para que esta mujer, en otros casos también leprosos, querían acercarse a Cristo? Y los discípulos allí, creyendo que estaban haciendo un trabajo de guardaespaldas, salvaguardando tal vez la integridad física de Cristo, le hacían una ronda, impedían que la gente llegara hasta él. Es que no entendían que la misión de Cristo era precisamente bajar a las masas, estar en contacto con el pueblo, proveerle sanación. Ya él lo había dicho, he venido para libertar a los cautivos, sacar a los presos de la cárcel, quitar la opresión de los que están oprimidos, devolver la vista a los ciegos. Esa es la misión de Cristo, descrita aún por Isaías en el capítulo 61 de su libro y repetido en el Evangelio de Lucas capítulo 4. El Espíritu de Dios está sobre mí para hacer justamente estas obras de bien. Sin embargo, ahora los que profesan ser los más cercanos en la intimidad con Cristo, los que están en la escuela bíblica de Cristo, son precisamente los que están oponiéndose para que Cristo desarrolle su ministerio. Y yo quiero traspolar ahora eso al término de lo que sería tal vez ya en la praxis, nuestra verdadera conducta con los congéneres, con nuestro prójimo en la sociedad. Hermano y hermana querida, ¿soy yo tal vez en algún momento un obstáculo? ¿Sirvo de oprobio para que otros no lleguen a Cristo? No tal vez físicamente, pero posiblemente alejo a alguien de Cristo por mi testimonio. Estoy preguntando, ¿no? Soy tal vez aquellos de quienes dicen una cita por allí que el Señor no trae mucho a su iglesia actualmente para que al llegar allí a la congregación no vean ciertos ejemplos y entonces se pierdan, y los tiene allí tal vez hasta el momento último, cuando uniéndose al pueblo de Dios ya santificado, entonces puedan resultar una bendición ellos a recibir a Cristo. Así es que examinémonos cada uno, porque nosotros podríamos también ser de aquellos a quienes Cristo quiere, ser impedimento para que aquellos que Cristo quiere beneficiar no lo hagan por nosotros. Esto es lo que quiero conectar allí. De manera que él sigue clamando, y el versículo 49 de Marcos 10
Dice, entonces Jesús, deteniéndose, qué interesante, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, Cristo había dado la instrucción, ten confianza, levántate, te llama. Y yo quiero hacer un recuento aquí de lo que hemos leído hasta ahora, porque en el versículo 47 se habla allí de que este hombre clamaba y presenta, por supuesto, la Biblia, la necesidad que él tenía de Jesús, pero una necesidad con insistencia, una necesidad tan grande de Cristo que él no se detuvo, no solamente por sus limitaciones físicas, en este caso ciego, no solamente porque era un renegado social. La gente no quería ni estar cerca de él porque entendían que estaba bajo maldición, y con aquel nombrecito que tenía de hijo de robo, hijo de engaño, hijo de Timeo, Bartimeo, pues mucho menos razones tenía la comunidad para estar con este hombre allí, y por lo tanto solamente llega a Jesús porque Cristo directamente detiene la procesión. La marcha de aquella multitud caminando, posiblemente con pasos muy lentos, se detiene porque el autor de todo lo que existe le presta atención a un renegado social, a una persona a la cual nadie le prestaba atención, a una persona que vivía de las migajas y de la caridad pública, una persona incapacitada, una persona totalmente pues fuera de lo que era la conciencia colectiva de aquella comunidad, en el entendido de que todos pensaban igual, de que él no merecía ningún tipo de bendición. Pero ahora el creador del universo se detiene, Cristo Jesús, y dice, tráiganme a ese hombre ciego, háganmelo llegar. Y es Cristo quien lo llama. ¡Qué gran misericordia! A pesar de la oposición de la gente, Bartimeo gritaba, y Cristo no es ajeno a esa necesidad inherente que tiene Bartimeo y muestra un gran interés. Pero esto se pone sumamente interesante ahora cuando, al leer el versículo 49, bueno, ya dijimos que Cristo le llama, ¿verdad? Haciendo contexto, Jesús se detiene, manda a llamarle, lo llamaron al ciego, ten confianza, levántate, parece que estaba postrado allí, tal vez su clamor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo estaba haciendo posiblemente de rodillas. Pero ahora ocurre que cuando le dicen, mira, Jesús te está llamando, te ha hecho caso, levántate, cobra ánimo, porque posiblemente algo quiere decirte Cristo. Pues en el versículo 50, Marcos 10, 50, ocurre algo sumamente interesante. Él entonces, Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Amigos queridos, yo tengo acá reseñado en la Biblia qué pasó con Bartimeo en ese versículo 50. La capa, la palabra capa en griego es imatión, que quiere decir el manto que lo rodeaba y lo cubría. Así es que lo único que Bartimeo tenía para cubrir su cuerpo, porque era no solamente la capa, sino el manto que le impedía que él anduviese desnudo. Atención, atención, atención. La capa o el manto, cuando él se la quita, queda prácticamente en paños menores, si es que tenía paños menores. ¿Con qué dinero Bartimeo iba a comprar un manto o una capa? Posiblemente era un desecho que había encontrado en el basurero, en algún zafacón, o quizás algo muy desgastado que alguien, teniendo lástima por él, pues le dejó ya y estaba muy roída, ya raída y tal vez con hoyos, y ni decir que si tenía suciedad, porque ¿dónde iba a tener él una pieza de vestir higiénica, bonita, nueva? No, era algo remendado. Sin embargo, esta capa
Este manto le servía para cubrir su cuerpo y además le servía de cobija en las noches. En cualquier lugar donde le tomara la noche y se recostaba en las esquinas debajo de alguna casa o edificio, tal vez en las afueras del templo, pero esta era su capa, este era su manto, esta era su cobija, esto era lo que lo cubría del frío y esto era además lo que evitaba que se viera su desnudez. Quiero decir que ahora ocurre algo interesante. Bartimeo arroja la capa porque entiende que con aquella pieza de vestir podría tal vez tener dificultad, recuerden que era ciego, para avanzar y llegar hasta Cristo. A lo mejor esa capa tenía algún peso y esto no quería él que fuera impedimento. Así es que se deja conducir, pero para ser más ligero y más fluido su caminar hacia Cristo, él tira el manto, él tira la capa y se acerca a Cristo. Pero ahora tenemos una condición de Bartimeo. Bartimeo es ciego. Bartimeo es pobre. Y ahora Bartimeo está desnudo. Ciego, pobre y desnudo. ¿Me están entendiendo ahora por qué este estudio se llama Bartimeo el Laodicense? ¿Quiénes están desde el punto de vista de aplicación espiritual cuando vamos a Apocalipsis 3? ¿Quiénes se creen tener mucho y de todo, pero sin embargo son pobres, miserables, ciegos y desnudos? ¿No son acaso los laodicenses? Pues aquí tenemos un laodicense que corre hacia Cristo porque tiene necesidad de él. ¿Y cómo se produce el diálogo? Versículos 51 y 52, siempre en Marcos capítulo 10. Respondiendo Jesús, ya cuando están cerca, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Aquí está entonces Jesús ofreciendo. Señores, Jesús detiene la procesión, hermanos y hermanas. Esto es algo hermoso, profundo, que realmente toca las fibras sensibles de cualquiera. Nadie le hacía caso al hijo de robo o de engaño. Pero el Hijo de Dios, el creador del universo, el que formó los mundos, el que tiene en su órbita todo el cosmos, de pronto le está haciendo caso a un ser humano que nadie le quiere hacer caso, que es pobre, que es ciego, que es desnudo, que es un laodicense en cuanto a características. Y aquí está el Rey del universo diciéndole, pide que yo te voy a complacer. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te haga? Hermano querido, tú en esa condición que hubieras pedido, sin ropa, ciego, posiblemente enfermo, desprovisto de todo afecto humano, un renegado de la sociedad, un paria hambriento que comía por la caridad pública o quizás hurgando allí en los desperdicios que tiraban en los zafacones. Y ahora Cristo le está diciendo, pide, que frente a ti está ¿quién? Pues el hacedor del universo. Por supuesto que Bartimeo entendía cuál era su prioridad. No pidió una capa nueva que posiblemente él allí en la multitud la pisotearon o la tiraron de lado o la volvieron a tirar nueva vez en la basura. No pidió Bartimeo pues que tuviese una familia ni una casa porque era un mendigo que vivía en la calle. Por supuesto que su prioridad en este caso era recobrar la vista. Este término recobrar es posible entonces que implique que en algún momento de su vida temprana, pues Bartimeo haya tenido visión y posiblemente por su mala vida, por los vicios, enfermo producto de su vida concupiscente, entonces haya perdido la visión. Así es que este es su pedido de prioridad. Y en el versículo 52, ¿qué dice Cristo? Yo también te rechazo. Yo tampoco quiero saber de ti, renegado social.
¿Sigue en tu vida por allí disoluta? ¿Es eso lo que hace Cristo? Claro que no. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo que su fe? Aquí está el elemento fe involucrado. Claro que sí, porque él no tenía ninguna posibilidad, al carecer de visión, de llegar por sus propios medios a Jesús, pues no sabía por dónde andaba, esto estaba lleno de gente por allí, y su insistencia, aún en medio de que las personas le regañaban, le recriminaban porque estaba dando voces en cuello, clamando por la misericordia de Jesús, el Hijo de David, era un acto de fe. Y Jesús, aunque nadie más lo reconozca, pues entiende e interpreta los actos de fe. Lo hizo con Bartimeo y lo hace contigo y lo hace conmigo. Aunque nadie entienda el sentir de nuestro interior, el Señor conoce las aspiraciones más intrínsecas, más íntimas de nuestro ser. Sabe nuestras miserias, hermanos amados. Sabe cuando lloramos, sabe cuando caemos, sabe cuando nos maltratan. El Señor ve cuando de alguna forma nos calumnian. El Señor sabe cuando de alguna manera nos marginan. El Señor sabe cuando cometen injusticia en contra de nosotros. Está allí cuando estamos llorando. Ve nuestras dolencias, ve nuestras lágrimas, ve nuestra necesidad, ve nuestra enfermedad. Ve nuestras limitantes espirituales, ve nuestro deseo de hacer bien y muchas veces sucumbimos, caemos, no progresamos y pareciera entonces que no hay esperanza para nosotros, pero allí está el que le hizo caso a quien nadie le hizo caso. El que nadie, a Bartimeo, que nadie le hacía caso, Cristo sí le hizo caso. Y también te hará caso a ti, como también me hará caso a mí. Y qué bonito que el versículo 52, miren, dice que Jesús le dijo, bueno, vete, tu fe te ha salvado. Como quien dice, da testimonio por allí, de alguna forma, pues proclama lo que ha ocurrido contigo. Pero el texto lo que dice es, y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo? Seguía a Jesús en el camino. Se convirtió en un seguidor de Cristo. Se convirtió en un discípulo de Cristo. ¿Y cómo no iba a ser un discípulo de Cristo si el único ser en su vida, a partir de su condición, que le hizo caso fue este maestro de Galilea? Fue el que detuvo la procesión para hacerle caso a él, que era un renegado social, un apartado con el cual nadie quería ni siquiera conversar. ¿Cómo no seguirlo? Amigo querido, ¿y Cristo qué ha hecho por ti? ¿No se supone que también le sigamos independientemente de lo que ocurre en nuestro entorno, de nuestras carencias, de nuestras necesidades? Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 o 18, refleja algo precisamente que habíamos conversado antes en relación, hace un ratito, a la condición que tenía Bartimeo de pobre, ciego y desnudo. Y dice la palabra, refiriéndose ya a un segmento religioso poblacional de la última historia, de hecho la iglesia de la Odisea, porque tú dices, esto dicen los laodicenses, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. Bueno, en el caso de Bartimeo, la Biblia dice que era pobre, pero aquí el pobre está tridimensionado. La Odisea es pobre de una manera tan óptica, tan profunda, tan marcada, tan distintiva, tan exactamente descriptivo el término, que no solamente dice pobre, sino desventurado. No tiene, uno que no tiene ventura, que no tiene aspiraciones o futuro. Miserable. Y por supuesto pobre. Pero además de ello, también la condición de Bartimeo ciego, y la condición de Bartimeo cuando tiró la capa o el manto por allí, corrió como estaba, ahora sin manto y mostrando su desnudez, también la Odisea está desnudo. Pero mirando el texto de Apocalipsis 13:17, yo le pregunto a la iglesia aquí congregada, ¿cuáles diferencias ven ustedes entre Bartimeo el laodicense y los laodicenses de la última etapa que hacen profesión de fe?
¿Qué diferencia? Mírenlo por un ratito y digan ustedes, vayan contestando allí, mirando el texto que está en pantalla. ¿Qué diferencia notan entre Bartimeo, que era un laodicense por característica, pobre, ciego y desnudo, en comparación a los creyentes laodicenses que están en la condición laodicense, espiritualmente hablando? Porque el caso de Bartimeo era ceguera física, el caso de Bartimeo era pobreza material. El caso de Bartimeo era ausencia de ropa física, pero aquí es desprovisto de la ropa que es la justicia de Cristo y por eso están desnudos. Este laodicense es pobre porque no tiene, por supuesto, las gemas de la riqueza espiritual, la fe que obra por amor y que Cristo ofrece. Y por supuesto es también ciego porque no tiene el colirio que es la presencia de Cristo en la vida del creyente por medio de su espíritu. Así es que una diferencia es que las carencias de Bartimeo eran materiales. Las carencias de la Laodicea hoy contemporánea son carencias espirituales. Pero ¿qué otra cosa ustedes pueden notar allí? Si yo les preguntara, por ejemplo, si abriéramos el chat, si pudiéramos por lo menos ahora, vamos a decir, tener un intercambio de ideas y yo les preguntase de estas características al leer el versículo 17, yo soy rico, dice la Odisea, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si les preguntara a los que estamos ahora acá en línea, o tal vez los que van a ver este mensaje más adelante, la pregunta sería, ¿cuál de estas características es la peor? Mírenla allí en pantalla, mírenla y en 5 segundos dígame, ¿cuál de estas características sería la peor de las que tiene la Odisea? No sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo he hecho esta pregunta en auditorios y me han dicho, bueno, la peor de todas sería estar ciego. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sería la peor de todas? Algunos dicen, no, desventurado, pobre, y otros desnudo porque no tiene. ¿Qué ustedes creen? Todas, dice aquí alguien en el chat, todas, pero una en particular que usted te escogería. Una en particular, hágalo en su mente y si quiere ponga ahí en el chat. ¿Cuál de todas sería la peor? Ah, muy bien. Ciego, bueno. Vamos a responder esta pregunta. Ustedes saben las condiciones de Bartimeo y las condiciones de la Odisea ahora. Yo les pregunto a ustedes, para que podamos arribar a respuesta de la pregunta que les he formulado. Yo les pregunto, ¿Bartimeo sabía que era pobre? ¿Bartimeo sabía que era pobre? Por supuesto, porque él no era loco, él lo que era ciego, pero loco no era. Él sabía su condición, ¿sí o no? Sí, así es que Bartimeo sabía que era pobre. Pregunto, ¿Bartimeo sabía que era ciego? Obvio. Cuando Cristo le dice, ¿qué quieres que te haga? Lo primero que él dice es, maestro, que recobre la vista. Por supuesto que Bartimeo sabía que era ciego. Y Bartimeo cuando tira la capa, sabe en ese momento que se quedó desnudo. Por supuesto. Así es que Bartimeo, aunque era pobre, ciego y desnudo, sabía su condición. Pero ¿saben qué, hermanos amados? Miren allí el texto bíblico donde dice las palabras de la Odisea contemporánea, de la iglesia de la Odisea. Soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y entonces dice, allí en el recuadro a la derecha, no sé si se puede ver, y no sabes qué eres, y entonces se le describe su actual condición a la Odisea. El gran problema de la Odisea en comparación con Bartimeo el laodicense es que la Odisea actual no sabe su condición. No, su peor condición de la Odisea actual no es que son ciegos. No, lo peor de la Odisea moderna no es que son pobres. No es que están desventurados y que están desnudos. El problema de la Odisea es que está en esa condición y no lo sabe, por tanto no busca ayuda. Bartimeo estaba clamando que Jesús estaba llamando a Cristo, hijo de David, y reconocía en Cristo que era el Mesías enviado. Y Bartimeo estaba sintiendo la necesidad diciendo, ten misericordia
misericordia de mí. Obra tus bondades en mí, Cristo. Mira mi condición. Él sabe que es ciego, que es pobre y que está desnudo. Pero la Odisea no lo sabe. Así es que, ¿cuál estaría en peor condición? Bartimeo, que sí sabía su condición y por lo tanto buscó el remedio. Pero ¿qué es lo que les pasa a la Odisea? Miren el versículo 18. Por tanto, dice Cristo, el testigo fiel y verdadero, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego. El amor, ¿verdad? La fe que obra por el amor, para que seas rico y dejes de ser pobre, la Odisea. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ante el cielo te ves desnudo, aunque tengas ropaje de marca y de mucho precio. Ante el cielo estás desnudo por tu vida espiritual decadente, amarillente, desconectado de Cristo, porque no tienes la justicia de Cristo, porque sencillamente crees que tienes en teoría una condición espiritual, sin embargo estás totalmente decaído. ¿Y sabes qué? Cieguito laodicense, unge tus ojos con colirio para que puedas ver y se te quite la ceguera que tiene. A la Odisea se le pide que admita su condición porque no la conoce. Y por eso dice el mensaje de la Odisea que Cristo está a las puertas llamando. Yo les pregunto, ¿ustedes han mirado en ese pasaje de la iglesia de la Odisea que alguien abre la puerta? No. Dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, pero no ya como grupo de la Odisea, sino a título personalizado. Si alguien, pues, que reconozca su condición, obtempera a mi llamado porque estoy llamando y quiere abrir la puerta, voy a establecer una relación con él y le voy a dar estos remedios que el mercader celestial está ofreciendo, que es el oro afinado en fuego, que son las vestiduras blancas de la justicia de Cristo, que es el colirio de su espíritu para que tengas discernimiento espiritual y capacidad para vencer el pecado y tenga la justificación por la fe. El problema es que la Odisea no llama a Cristo como estaba llamando Bartimeo. Jesús, Jesús. Aquí Bartimeo quien está llamando. A la Odisea, Cristo es que tiene que llamar a la Odisea. Porque la Odisea no hay forma de que quiera hacerle caso a Cristo. Porque sencillamente lo que quiere es tener el nombre, pero no se quiere vestir con la justicia de Cristo, no quiere la ropa de Cristo, ni tampoco quiere el pan de Cristo, como dice Isaías 4. Sencillamente dame tu nombre para que yo no esté en oprobio, pero yo me abastezco con mi propio pan y me visto con mi propia ropa. No. Bartimeo no hacía eso. Bartimeo no le importó esa ropa sucia, ajada, andrajosa, de poco costo y remendada que tenía y la tiró por allí, porque para él era prioridad estar frente a la presencia del Hacedor del universo, que sí le iba a resolver el problema porque era el hijo de David, el de la promesa. Y voy a clamar aunque otros estén tratando de que yo no lo haga, y con más énfasis y con más ímpetu: Jesús, hijo de David, y tú eres un ser bueno, ten misericordia de mí. Lo que no hace la Odisea porque no sabe su condición. Así que lo más triste del cuadro laodicense moderno es precisamente que no sabe cuál es su condición. Y eso es peor que ser ciego, que estar desnudo y que ser pobre. Hermanos amados, finalmente nosotros tenemos el consejo bíblico que aparece en Hebreos capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice la palabra escritural inspirada: por tanto, y esto es una apelación a nuestras vidas, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos como los que tuvo Bartimeo, que hizo una gran multitud, estaban de testigos allí, y esto se aplica a nosotros, que dice allí en letrita azul: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la capa que te está pesando que no te permite correr? Bartimeo tiró la de él y no estimó que esa era su cobija y que esa era su frazada y que ese era su abrigo y que ese era su manto y que esa era su capa para cubrirse de la intemperie y de las inclemencias del tiempo.
¿A ti qué te impide que avances rápido y le hagas caso a la invitación de Cristo? ¿Cuál es el peso de pecado que no te deja correr? Bartimeo entendió que eso le dificultaba avanzar y lo tiró. Y en el caso tuyo, ¿cuál sería ese peso? Y entonces, hermanos, aquí está la recomendación. En el versículo 2, estamos leyendo Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué hermoso. Ustedes se imaginan cuando Bartimeo pudo restaurar a su visión, mirar a Jesús. ¿Ustedes creen que él quería dejar de mirarlo? Por eso Cristo dice, pues vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo que me vaya? Yo te voy a seguir. No dejaré de mirarte, Jesús. Ahora puedo verte. Has efectuado en mí aquello que era el anhelo más hóndico de mi ser. Ahora estoy restaurado. Y la Biblia dice que la restauración de Bartimeo, por supuesto, no solamente fue física, y lo fue obviamente, pero la restauración de Bartimeo fue también espiritual, porque ahora se convierte en un seguidor, en un discípulo de Cristo. Así es que puesto los ojos en Jesús, como hizo Bartimeo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amigo y hermano querido, esta lección hermosa del milagro de Cristo en el ciego Bartimeo, que ya no fue ciego más, es una aplicación espiritual hermosísima a nosotros en el contexto de los eventos finales, a sabiendas de que estamos en una situación donde se amerita que hagamos los cambios pertinentes y que corramos a Jesús y que nos despojemos de todo peso de pecado. En otras palabras, si lo quiere entonces llevar al plano ya bíblico, ahora lo que tenemos que hacer es aceptar la oferta del mercador divino que dice, por lo tanto, compra de mi oro afinado en fuego, vístete de las vestiduras del manto de Cristo y por favor también ten el colirio espiritual para que puedas ver, reconozcas tu condición y vayas a Cristo. Dios te bendiga y te guarde en abundancia y que este estudio haya podido servir de algo en tu vida espiritual en estas primeras horas del santo día de reposo. Dios te bendiga en abundancia. Maranata, Cristo ya viene. Amén.